Estamos en plena celebración del 500 aniversario del Fuero Nuevo. Medio siglo, o sea, medio milenio nos contempla, ¿no? Sin embargo, la foralidad, así entendida, si pudiéramos hablar así en general, es una gran desconocida para la formación en general. Pese a que el fuero se considera un hito dentro de la historia del país, ¿no? Como una norma propia, genuina, singular, que regía la vida y la convivencia social en los siglos pues, XIII y XIV, supongo. Esto es así, ¿no? Sí, bueno, desconocimiento, sí, en general, ¿no? Pero tampoco estamos hablando de 500 años, estamos hablando incluso de más, ¿no? O sea, el fuero nuevo, el fuero viejo es del siglo anterior, pero el propio fuero viejo habla de lo único que estaba haciendo es recoger lo que era la ley consuetudinaria y dejárselo clarito al corregidor, que era de ahí en el Ebro, ¿no? Con lo cual, quiero decir, es una tradición de autogobierno que viene, bueno, pues de tiempos inmemoriales y que al final, pues con sus luces y con sus sombras, con sus dificultades y siempre con el poder central tentado de cercenarlo, lo que ha conseguido es, bueno, digamos, facilitar o vehiculizar una relación con los poderes que estaban alrededor de Euskadi, que siempre han sido más potentes en términos, bueno, de gobierno, de institucional, y ha conseguido mantenerlos autogobernados trances, bueno, pues muy duros, sobre todo ya en el 18, pero en el 19, y luego hemos sabido, creo que este país ha sabido modernizarlo e ir adaptándolo, ¿no? Porque sobre todo lo que el fuero significaría es la capacidad de autogobernarte y la capacidad también de definir en cada momento cuál es el autogobierno, o sea, de renovar el contenido del fuero. Creo que eso es la idea para mí más importante del fuero. Fuero no es algo estático, no es algo muerto, no es algo escrito en piedra y que ya no puedes modificar. Por cierto, el fuero hoy tiene dos aspectos, uno público y otro privado. Bueno, efectivamente, como comenta Aitor, como se ha dicho, el fuero es un hito. Lo que tratamos nosotros es de que no se convierta en un mito. ¿Por qué? Porque las mitificaciones no son nunca positivas. Y yo creo que el fuero hay que entenderlo en estos últimos 500 años como la articulación de un espacio propio, de un espacio social que tiene su correlato en una norma, pero no una norma escrita. Hoy estamos muy acostumbrados a leer el Boletín Oficial del Estado. En 1526 lo que estaba absolutamente claro es que lo que se practicaba por costumbre, y lo que se hace es redactar esos textos para que precisamente la persona delegada del monarca, en definitiva el corregidor, pueda conocer cuáles son las costumbres. Pero no todos. Se le dice claramente al corregidor: oiga, mire usted, le vamos a poner lo más, digamos, visible, pero nosotros aquí nos gobernamos por un sistema consuetudinario. Y un sistema además que garantiza ese autogobierno y lo garantiza desde las soluciones propias. Es decir, es un autogobierno que no se centra tanto en conceptos abstractos, sino en realidades concretas, en el día a día, en esa sociedad que está viviendo el fuero. Y esa es una de las virtudes del fuero, que el fuero, con un texto, digamos, que queda fijado en 1526, aunque luego las Juntas Generales, en el caso de Vizcaya, lo fueron modificando, más que modificando, lo fueron adaptando a las realidades de los siguientes siglos. Con ese texto, repito, esta sociedad ha sido capaz de caminar hasta prácticamente el siglo XIX, en el que ya, digamos, la articulación institucional del Estado español, bueno, pues acabó o intentó acabar con los fueros. Digo lo de intentar porque del todo no lo consiguió. Por eso estamos hoy aquí. Luego estamos hablando del fuero, digamos, delito del fuero nuevo, que corresponde a Vizcaya, pero es que si hacemos un repaso por el resto de los territorios vascos, nos vamos a encontrar también tanto con esa norma consuetudinaria que forma la base del fuero, como con también expresiones escritas, por ejemplo, en el ámbito público, que yo creo que ahí destaca Guipúzcoa, más que Vizcaya, y en el ámbito
público también y privado en Navarra, porque el contrato también en Navarra, del navarro, que es, digamos, es del país con su gobernante, ¿no? Que luego lo aplica, lo traslada ya en una cadena sucesoria y luego también luego a lo largo del 18 y del 19 digamos ya monarcas no estrictamente o no solamente navarros, ¿no? Y en el caso vizcaíno, guipuzcoano, etcétera, es exactamente lo mismo, y en Iparralde lo mismo, ¿no? Con lo cual, y si uno examina el contenido, digamos, el corazón de esa relación pública y también el contenido, ese corazón de la parte privada, del derecho privado de las personas, tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, como en Laburdi, como en Navarra, encuentra que hay una base común. Y esa base común tiene que ser derivada porque al final hay un tronco común, una historia compartida y hay un pueblo y hay una nación detrás. Es decir, es evidente, hay un isomorfismo en las instituciones total. ¿Por qué? Pues porque, salvando las diferencias de cada uno de los territorios, en el fondo todos esos territorios participan de lo que hoy en día llamaríamos una cultura común, de una cultura jurídica común. Esa cultura está articulada en torno a un principio básico, principio fundamental, que es el de la libertad civil. Es una libertad civil que huye de los rigorismos, por ejemplo, que en el siglo XIX estableció la codificación napoleónica. Es una libertad civil que busca, además, enaltecer a la persona y que sea la propia persona la que disponga, la que establezca cuál va a ser, digamos, su vida, cuál va a ser su ámbito de actuación. He dicho antes que el fuero es un hito y que no hay que convertirlo en un mito. Probablemente lo que ocurre es que muchas veces tenemos la tendencia a comparar el fuero, que es una cosa que evidentemente surge con un carácter propio del país y con unas soluciones propias del país, con los modelos que tuvimos que importar, con los modelos que la Revolución Francesa y el liberalismo posterior del siglo XIX, digamos, nos metió con calzador. Entonces, son modelos que tuvimos que impulsar. Y entonces son modelos que hoy en día están en boga, son modelos que son los que han conformado esta sociedad. Y lo que nos ha quedado a nosotros ha sido, en definitiva, buscar a través de ese reforzamiento de la cultura jurídica de una forma absolutamente continuada. ¿Por qué? Pues porque eran instituciones las forales que estaban enraizadas en el pueblo, que el pueblo las vivía, las creaba, las conformaba. Pero esto no es mito, esto es realidad, las vivía. Los operadores jurídicos mismos, nosotros nos encontrábamos con que teníamos que atender a esa situación y muchas veces no estábamos ni siquiera formados para esa situación. Lo que se nos contaba era un código de Napoleón de 1804 que había tenido un trasunto larguísimo hasta 1888-89 en el Código Civil Español, lo que se refiere al derecho privado. Hasta 1876 en el ámbito del derecho público. Es decir, no se trata de buscar anacronías o arcadias felices, no. Se trata de darse cuenta de que este sistema creado, en el caso concreto de Vizcaya, por los vizcaínos y para los vizcaínos, que perduró durante 500 años, del que todavía hoy nosotros, por ejemplo, en el ámbito del derecho privado, tenemos una conectividad total. Seguimos aplicando instituciones que se regularon en 1526 y alguien dirá, oiga, han pasado 500 años. No. Seguimos aplicándolas adaptadas a la sociedad moderna, porque son útiles, porque son necesarias y porque además crean un espacio de libertad para la gente que probablemente en otros sistemas civiles, mucho más influenciados por ese rigorismo uniformizador napoleónico que luego importó España en el siglo XIX, pues son mucho menos útiles que estas otras de libertad civil. Y eso se está viendo cuando nosotros hacemos esas adaptaciones, cuando nosotros realmente llegamos a fórmulas jurídicas que son algunas nuevas, como el concepto económico de gran éxito. Nuevas me refiero, nuevas a partir de 1876. Otras, como en el ámbito del derecho privado, que estamos ya regulando, que hemos logrado que sea para todos los vascos. Y son fórmulas de éxito, ¿por qué? Porque te crean un espacio propio de libertad, no de libertinaje. Y eso, en definitiva, a veces suena raro. Les suena raro hasta a los propios operadores jurídicos, que no están formados en ese sistema. Entendemos entonces que el fuero lo que hace es recoger
la ley constitucional que es los usos y costumbres de la época y que se iban adaptando según la sociedad. Y es importante, es que el fuero, la idea propia del fuero implica que son desde ese autogobierno, son sus propias instituciones quienes van adaptando cuál es el contenido de ese fuero. Por eso hablaba Andrés de cómo algunas formulaciones que vienen de antaño han podido ser adaptadas a nuevos fenómenos que surgen en la sociedad, de nuevo tipo de familia, de propiedad, etcétera, etcétera. Eso en el ámbito privado. Pero en el ámbito público también, un buen ejemplo era el concierto económico, ¿no? En el que, bueno, cuando te cortan absolutamente todo y te dicen, bueno, que ahora, pero ellos encontraban una dificultad del Estado para recaudar, bueno, pues nuestros ancestros imaginan una situación, oye, vamos a partir de lo que tenemos, ¿no? Y al final es, digamos, una continuidad, un elemento adaptado de lo que era la foralidad antigua. Pero lo mismo sucede, por ejemplo, cuando se plantea en la Constitución española en el 78 la disposición adicional primera. Y yo creo que eso tiene la marca de algunas personas y sobre todo yo, por subrayar una en concreto, diría de Michel Unzueta Ockanga, ¿no? Y el texto que finalmente se aprueba no es la denominada enmienda Unzueta en su totalidad. Ojalá hubiera sido, porque entonces ahora seguramente algunos de los problemas de lo que estamos discutiendo, de el nuevo estatus, nación, no nación, etcétera, etcétera, hubieran sido muchísimo más sencillos y resueltos. Bueno, fue un poquito cercenada, pero nos ha servido para avanzar en muchas materias, ¿no? Desde la propia existencia del concierto económico hasta las competencias diferenciadas en cuanto a la Ertzaintza, o bueno, estamos ahí una serie de temas, educación, pero a lo que voy, ante una situación diferente, nacional, peculiar, como es la vasca, el fuero lo que da es, sobre todo, capacidad de adaptación. El fuero no son dos líneas, fuero lo público sobre todo, pero concepto no es fuero, ¿no? No son dos líneas, dos márgenes, un poquito, como decía antes Andrés, de pues un código napoleónico, ¿no? El Código Civil español, la mentalidad francesa de estas son las rayas y de aquí no te puedes mover. No, son, digamos, unos márgenes. Hay una frontera gris. Entonces, dependiendo de cómo evoluciona la sociedad o sentimiento, la mayor fuerza de autogobierno de las instituciones vascas, un momento que tienes que de retroceso, etcétera, esos márgenes se van moviendo, son flexibles, son adaptativos, pero permiten que no se quiebre el sistema, que la relación, por ejemplo, no se vaya, con perdón, al carajo, porque hay esa raya es absolutamente inflexible y tú tragas con esto o no, ese franquismo puro, o sea, no. El fuero lo que supone es, bueno, el fuero es negociación contigo y por eso es fastidiado. Es fastidiado para el pequeño y es muy fastidiado también para el gobierno central, porque con toda su fuerza, al final, tiene que negociar. Se trata de un acuerdo entre los dos y son esos márgenes. Y yo creo que ahí es donde nos hemos movido bien y nos tenemos que mover en el futuro. Fuero no significa que, no somos una nación, no, al revés, afirma que somos una nación. ¿El fuero es una antiguaya? No, es rotación constante. ¿El fuero es algo confuso? No. Si cómo funciona está muy claro. Lo que no entra en la cabeza de algunos son esos márgenes de adaptabilidad, pero que al final lo que permiten es que las cosas se vayan desarrollando con normalidad y que se puedan encontrar soluciones puntuales. Yo al menos lo veo así. ¿Podríamos decir entonces, hablando en términos modernos, que el fuero era la Constitución de Vizcaya en este caso? Bueno, sí, podemos hablar de que era la Constitución de Vizcaya siempre que no caigamos en el error del presentismo. No es una constitución al uso, no es una constitución liberal del 19. Vamos a ver, el fuero, y aquí que retomo lo que acaba de decir Héctor, que tiene una enorme capacidad de adaptación. Cuando en 1876, en definitiva, se produce la previa foral y como consecuencia de la incapacidad que tiene el Estado de recaudar
se genera el concierto económico, las diputaciones, las 3 diputaciones en Navarra, aprovechan, Navarra tiene un camino un poco diferente, aprovechan ¿para qué? Para crear todo un régimen administrativo propio que no está escrito en ningún sitio y que acaba consolidándose de facto y por la actuación de las diputaciones que van poco a poco por esa vía de la financiación recuperando competencias administrativas importantísimas en materia de beneficencia, en materia de carreteras, de obras públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Y alguien nada sospechoso de efectivamente ser precisamente muy proclive al fuero, como podía ser un republicano, Ramón de Madariaga, dice en un momento determinado, ya en la época de la Segunda República, que el valor del fuero no está tanto en las instituciones, que podía haber instituciones similares en otros, sino en la capacidad de adaptación, en el pacto. En ese pacto que hay que hacer, que es continuo, que incluso en algunos territorios, por ejemplo en Navarra, eso ya está reconocido en la propia, digamos, en su propia constitución, en su propia ley paccionada y en su propia constitución. Allí se dice paramiento, fuero vence, que significa el pacto vence a la letra escrita. Nosotros tenemos un adagio muy bonito en el ámbito del euskera que es Herrik bere lege, etxek bere astura. Cada pueblo su ley, cada casa su costumbre. Porque no volvemos al inicio. Tenemos una capacidad de autogobierno, formulamos desde las soluciones esa capacidad de autogobierno desde soluciones propias y las plasmamos. Y hoy en día todo el mundo dice, las plasmamos en un texto. Sí, porque hoy en día todos dependemos del boletín oficial. No, las plasmamos en un sentimiento jurídico común, en una cultura jurídica de la que participamos entre todos y que entre todos construimos. El caso de Vizcaya es paradigmático, pero no es el único. Cuando en 1789 la Revolución Francesa se lleva por delante todos los fueros territoriales franceses, que eran unos cuantos, y entre ellos los de Labordi, Bajo Navarra y Suberoa, los caseros del otro lado de la frontera, los titulares de caseríos, por encima del código napoleónico que les impone la división obligatoria, etcétera, 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 siguen practicando con los notarios del otro lado de la frontera actual me refiero, siguen practicando el reparto del caserío a través del mantenimiento de la unidad del caserío de generación en generación. Es decir, se produce un sistema en el que, lo mismo que ocurre en Guipúzcoa, en que la propia costumbre tiene fuerza de ley por encima de esa ley que es ajena al país y que el propio país no vive como propia, pero como suya. Curiosamente, si no me equivoco, me corriges, ¿no, Andrés? Pues yo creo que la relación de las fuentes de derecho en Navarra, la es la primera, con encima. Esto que parece un tecnicismo y parece una tontería, es fundamental. Sí. Como frontispicio, ¿no? Es decir, la primera fuente es la costumbre. Y déjese de tonterías. Y por cierto, como anécdota y no tanto también, respondiendo a la pregunta que has hecho antes, ¿podría decir que era la antigua Constitución? Pues curiosamente, cuando vienen los delegados de las Cortes de Cádiz a explicarles a las Juntas Plenarias de Vizcaya hay una nueva hay una Constitución, hay esto, tal, pues se reúnen en la iglesia de San Nicolás en Bilbao y lo que contestan bueno, entonces tenéis que aceptarlas y olvidarlos, todo esto, porque esto es... Lo vuestro estaba muy bien, les dicen los de Cádiz, pero ahora esto ya es una libertad para todo el mundo, y esto es extender. Y lo que les vienen a decir, bueno, les dicen literalmente las Juntas Generales de Vizcaya es, bueno, pues lo vamos a estudiar, está muy bien, lo vamos a estudiar con interés, pero nosotros tenemos nuestra propia Constitución. Y antes de adoptar otra Constitución, tenemos que valorar si la nuestra tenemos que mantenerla o no. O sea, y ellos definen como Constitución, porque en el contenido les parecía similar, definen como Constitución sus propios fueros, ¿no? Su propia ley. Entonces, bueno, no es, efectivamente, como ha dicho Andrés, no en el sentido que conocemos, que entendemos ahora nosotros una Constitución escrita y tal, pero el sentido, digamos, profundo del término. Ellos mismos ya a principios del siglo XIX interpretan que, bueno, lo nuestro es lo equivalente a una Constitución, ¿no? Y por cierto, hacen también sacan otra consecuencia, dicen, bueno, en términos, digamos, del derecho privado, no nos aporta más libertad que lo que ya tenemos. Y en términos de derecho público, lo que se pide es que renunciemos a nuestras propias instituciones, con lo cual, ¿qué es exactamente lo que nos aporta? Claro, es que hay todo. Hablábamos antes y centrándonos un poco en lo que los vascos
el modo vasco de ver, digamos, esa convivencia y todo. Hablábamos antes de la libertad civil, ¿no? Y juntamente con esa libertad civil existen, por ejemplo, instituciones colectivas muy importantes y que todavía están, en muchos casos, sobre todo en poblaciones pequeñas en Vizcaya, vivas. ¿Cuántas veces no hemos oído Auzolan? El Auzolan, como tal, y que todavía está vivo, y que hoy, en campañas de prensa, se ha utilizado incluso por parte del gobierno vasco, etcétera, no significa nada más que una aportación, y nada menos, que una aportación comunal por parte de todos los vecinos para realizar una serie de obras o una serie de arreglos o una serie de servicios que el ayuntamiento como tal no puede dar por lo que sea y que los propios vecinos son los que en definitiva se erigen en Auzolan y trabajan y logran esos objetivos. La gente muchas veces no sabe que la Diputación Foral de Vizcaya, y además eso es obra de aquella primera Diputación de Ramón de la Sota, la primera Diputación nacionalista, cuando se crean las escuelas de barriada, un poco más tarde, pero en aquella época, para precisamente lograr que esa infancia de los caseríos que no conoce, digamos, otra lengua que la lengua vasca, a través de esta lengua vasca pueda acceder a una cultura más amplia. La gente ignora que muchas de esas escuelas de barriada que todavía hoy vemos en Vizcaya, en la geografía vizcaína se ven, etcétera, etcétera, fueron hechas en Auzolan por parte de los propios caseros o por parte de los propios baserritarras de la zona. Eso es fuero, eso es saber que el gobierno no es algo individual, sino que nos corresponde a todos, en el sentido de que todos tenemos que colaborar. Y sobre todo, vuelvo a decir, eso no es un mito, hoy en esta sociedad que vivimos de un individualismo muchas veces exagerado, este tipo de cosas se nos olvida o las magnificamos y pensamos que son parte de algo de hace 200, 300, 400 años. No. De la macro a la micro, el fuero es todo un sistema, es todo un espacio propio de convivencia, un espacio, digamos, jurídico, un espacio propio. A ver, no nos engañemos, en esa aplicación del fuero, Vizcaya tenía sus propios tribunales. Ahora se habla tanto de la ley orgánica del Poder Judicial y del Poder Judicial vasco, que no sé qué, es una especie de anatema. Hasta la segunda parte del 19. Exacto, hasta que se crea el Tribunal Supremo para toda la corona. Lo que está absolutamente claro es que la Audiencia de Valladolid tenía una sala, la Chancillería de Valladolid tenía una sala específica para solo los pleitos de Vizcaya, con relatores y traductores e intérpretes en euskera. Estos son mitos, no son realidades. Las actas están allí. Es decir, no es algo. ¿Y qué en definitiva? ¿Qué consiste? Ser juzgados con arreglo a tus propios usos, costumbres y leyes, que son las que tú estás viviendo y en las que tú, en tu propio espacio, estás. Por eso, de muchas veces, la gente no se da cuenta de que prácticamente hasta la Primera Guerra Carlista, hasta mitades del siglo XIX, digamos, caso de Vizcaya, que es el que estamos hoy analizando, pero en el caso de los demás territorios podríamos decir lo mismo, digamos, no sé si utilizar el término independencia, pero su espacio jurídico propio era diferente del que podía existir en la monarquía castellana. Totalmente distinto. Y además aplicado por operadores jurídicos propios del país. He hablado de los jueces, hablaría de los escribanos forales, hablaría de los letrados, de los maestros. De los maestros. De los desaholtes a la foralidad. Exacto. Entonces, ¿en qué sentido? Bueno, pues porque hay momentos también en la segunda mitad del siglo XIX en los que se impone, ya no se nombra, no se designan por la Diputación, sino que es el Gobierno central quien impone unos maestros, impone el castellano, vienen maestros de fuera, etcétera, etcétera. Y quiero decir, había un sistema educativo básico, pero había un sistema educativo en el país antes de y durante la foralidad. Pues claro, todavía. Y se rompe con ello y es una de las maneras, digamos, de cortar con la foralidad. Maestros tribunales, que bueno, ¿no? Y bueno, evidentemente también hay panellinos, los ayudosarios, y eso es un poquito antes, y etcétera. Eso es un poquito antes, todo el sistema, claro, el inicio de ayuntamientos y de forma de régimen. Hay que dejar una cosa clara, es decir, no es que estemos Aitor y yo defendiendo, hablando de una Acadia foral feliz. No, estamos hablando de una sociedad, lo ha dicho al principio él, con sus claros y sus oscuros, con sus problemas y con sus realidades y con sus éxitos, pero una sociedad que se autogobierna, es decir, una sociedad
que a través del fuero logra solventar los problemas que tiene y logra avances cara al futuro. Eso es lo que, en definitiva, fue ese ámbito que, bueno, en la primera guerra carlista se llevó por delante, aquí se confirma, pero se costó confirmarlos, porque al final los confirmaron, y que en 1876 pues acabaron arramplando con todo. Pero con todo. Yo creo que en el sentimiento popular quedó la idea del autogobierno. Yo en mi casa y en mi familia, que eran originarios de la zona de Greca, siempre he oído ese sentimiento de lo foral. De lo foral me enmarcaba en la Diputación muchas veces porque era lo que ellos habían conocido a partir de 1876. Que significaba autogobierno y que significaba forma de resolver nosotros nuestros propios problemas. O sea que el autogobierno, digamos, la soberanía está en el ADN, en la memoria colectiva del pueblo vasco. Eso es lo que comentaba con la disposición, la Constitución. Eso es lo que se trató de plasmar allí. Si no, no estaríamos vivos aquí, ni se entiende tampoco, bueno, pues determinados fenómenos políticos, ¿no? Como es el nacionalismo vasco. O no se entendería. Hay digamos, una continuidad y bueno, la foralidad tampoco está ligada únicamente al nacionalismo vasco. Está ligada también a otros sentimientos de pertenencia, incluso mixtos y tal, o hasta ahora, por lo menos, estaba ligada. Es más que mi sensación, es ni constatación, ni una pena, es que para algunos ya la foralidad se ha quedado en una mera palabra, en una marca que no tiene ningún significado detrás. Yo pongo aquí la etiqueta foral, sí, pero aquí esta lavadora es foral. Y la maquinaria, ¿cómo es? No tiene nada que ver con la foralidad, me da igual, es poner la pegatina, ¿no? Lo cual lo he visto que ha pasado muchas veces. Creo que ahora están cambiando las cosas, pero ha pasado muchas veces en Navarra. Me importaba más la etiqueta que el contenido, que el autogobierno real, que la capacidad de aumentar ese autogobierno, de negociar ese autogobierno, ¿no? Pero a lo que iba, va más allá incluso digamos, de lo que es el mundo nacionalista, ¿no? Hay otros mundos que comparten bueno, pues esa herencia, digamos, de la foralidad, y que yo diría que hasta el franquismo lo defendía. Me lo defendían, quiero decir, además con hechos, ¿no? Y con contenido. Otra cosa es después ya el franquismo, cómo evoluciona todo y cómo se va convirtiendo, y después a través de la transición, como para algunas tradiciones políticas, bueno, lo que era foral con contenido, pues se convirtió en lo que acabo de decir, una mera pegatina. Desde luego para nosotros no lo es. Ha podido más la uniformización, ¿no? Quizá. Sí, pero porque se ha confundido unidad se ha confundido unir con uniformizar. Cuando puede haber unidad en la variedad. Hay ejemplos en Europa más de uno y dos. Ocurre bien comentaba Aitor, si tienes una variedad dentro de la unidad, tienes que estar constantemente trabajando para mantener la unidad y mantener la variedad. ¿Es posible hacerlo? Sí. ¿Exige más esfuerzo? Sí, claro, pero también exige más inventiva. Y si tenemos capacidad para hacerlo, pues efectivamente es así. Lo que ocurre es que, por ejemplo, Aitor comentaba una cosa, que había otras sensibilidades, ¿no? Y evidentemente había sensibilidades. A partir de la pérdida foral de 1876, lo que está claro es que no solamente es el nacionalismo vasco Sabino Arana quien reivindica la vuelta al estado anterior, al estatus anterior de 1839, el tradicionalismo evidentemente también lo reivindica. Otra cosa es luego las diferentes ramas que existen por parte del tradicionalismo, etcétera, también reivindica esa recuperación foral, sobre todo los jaimistas, etcétera. Pero esa reivindicación foral, yo vuelvo a decir, es muy importante que la entendamos no como una reivindicación de una añoranza, sino como una reivindicación de un sistema de autogobierno. De hecho, concretamente en el ámbito de lo civil y en el ámbito de lo que es el derecho privado, esa denominación de foral hoy ha quedado absolutamente esclerotizada, ya está superada, en que en aquellos restos que el Código Civil nos dejó a cada uno de los territorios aporados, digo restos porque eran apéndices, cuando efectivamente Madrid al final impone el Código Civil español y dice, bueno, este es el Código Civil para todos los españoles, como se da cuenta de que hay territorios en los que de eso no sabían nada y sobre todo la sensibilidad de los habitantes era muy distinta
¿qué hace? Dice, no, a este código le vamos a hacer apéndices en cada territorio. Y en los apéndices vamos a recoger lo que hay en cada uno de esos territorios, bueno, las 4 cositas que hay por ahí. Y cuando llegan a Vizcaya, y para eso Madrid nombra unas comisiones. Y cuando llegan a Vizcaya y van a nombrar esa comisión, al primero que tocan la puerta es a la Diputación Foral, que entonces era provincial. Y es diputado Sabino Arana. Y Sabino Arana dice, no. ¿Cómo que nosotros vamos a establecer un texto foral que nos manda Madrid? Nosotros lo que tenemos que hacer es negociar con Madrid. Exacto, es el concepto foral, negociar con Madrid. La gente lo que sabe, y evidentemente al final acaba derrotado por los liberales que en aquel momento son mayoría en la Diputación y en definitiva hacen que esa tesis se arrumbe. Pero el diálogo que tiene Sabino Arana, por ejemplo, con don José Cruceño, liberal Ondarrés, es de tomo y lomo. Es decir, son 2 concepciones completamente distintas de lo que era el Estado y de lo que significaba el fuero en Vizcaya. Y Aitor se acordará. En las actas de la Diputación Provincial de Vizcaya, desde 1876 se comenzaban las reuniones con la protesta foral. Y le decía, todo esto que tomamos hoy la decisión sí, pero guardamos los fondos. Explico que tiene un poco empasme con lo que tenemos hoy en día en la Constitución. Oiga, esto sí, pero nosotros tenemos un núcleo originario, ¿no? Entonces, el fuero era algo que la gente vivía. Sí, y en el caso Vizcaya, bueno, el caso vasco, nos han ido recortando el ámbito privado un salchichón a lo largo del siglo XX, teniendo de dejarlo en nada. Afortunadamente, antes lo mencionaba también Andrés, hemos conseguido que ahora lo que estaba además o también troceado por razones históricas, que si aquí en la villa, no, pero espera, desde esta calle para allá sí, porque esto no era parte de la villa y tal, era un auténtico Galí-Matías. Bueno, lo que hemos conseguido es hacer un derecho vasco, foral, privado, ¿no? Y que además tiene una capacidad que yo creo que se debería ser una de las tareas principales desde la política, desde luego desde el Parlamento Vasco, de expansión, ¿no? Y de volver a lo que era antes, a lo que era en sus inicios y que nos estuvieron troceando durante todos estos años. Al final, bueno, yo creo que esta nueva época que se abre y con una nueva sociedad le da bastante vida a ese aspecto, o sea, la foralidad en el ámbito privado. Vamos a ver, pero depende mucho de nosotros. Pero luego también, en el ámbito público, el futuro todos estamos viendo que es Europa. ¿Hay un Estado independiente hoy en Europa? Yo creo que no hay ningún Estado independiente, así de claro. Pero esa Europa sí tiene que conformar. Desde luego, desde la nueva administración americana ha dejado claro a los remolones estados que todo esto tiene que cambiar. Bueno, pues para mí fuero es una oportunidad. Para los vascos y para los demás puede ser un ejemplo. Para Europa, porque en el fondo lo que hacemos ¿qué es? Bueno, usted, vale, más o menos tiene una columna vertebral, ¿cómo es? Concierto económico. Vamos a poner, muchos me dicen, porque ahora en Europa todo el tema de la fiscalidad, joder, ya va a venir desde ahí y entonces ya el concierto económico no, todo lo contrario. Lo que va a pasar con el paso del tiempo paulatinamente es que probablemente el papel o el rol del Estado va a ser sustituido poco a poco por Europa. Y ahí, digamos, donde tengamos que entroncar, que ellos van a poner, digamos, una columna vertebral, pero luego los márgenes los tenemos que hacer nosotros. Eso no va a pasar sin solución de continuidad. Vamos a ver cómo, tendrá que pasar muchos años, el Estado está ahí, etcétera, etcétera, pero nosotros estamos en una posición mejor para negociar esa futura fiscalidad europea que otros países, pero no solo la fiscalidad. Es que España mismo y otros lugares van a tener que funcionar en términos políticos como un concierto. Porque esa independencia va a desaparecer. Y llamémosles Estados Unidos de Europa o no llegue a eso, pero va a haber unas instituciones europeas más fuertes y va a haber unas líneas en el ámbito político, en el ámbito competencial, que corresponderán solo a Bruselas. Y lo otro, pues tendrá que ser negociado y en unos márgenes. Y ahí, en el fondo, va a ser, no digo que vaya a ser mimético, pero va a ser un modelo muy similar al foral y al modelo de concierto. Ahí nosotros tenemos una ventaja, porque ya lo estamos practicando y tenemos que ahondar más en ello. No sé si me he explicado muy bien, pero yo no veo como una desventaja la foralidad. Al revés, veo cómo va evolucionando Europa y el futuro
una oportunidad y un modelo. O sea, ¿crees que el modelo foral tiene virtualidad todavía en el siglo XXI? Creo que tiene más incluso en el 20. Creo que el 20 fue una época negra, pues, o no, ya desde el 18 en el norte, ¿no? Por todo el tema jacobino con la Revolución Francesa, pero luego que eso se aplica en el 19, lo van poco a poco intentando, y el 20, evidentemente, es un ataque constante al fuero, pero ya con la dictadura, pues terriblemente, ¿no? Bueno, al final del 20 hemos empezado a abrir foco, y yo creo que cada vez ese foco foral va a ser cada vez más grande. Y de cara al futuro, por eso creo que ha sido como una especie de paréntesis en el que no han conseguido, como en otras épocas, eliminar, ¿no?, esa esencia foral del todo, y yo creo que va a ir remontando y que puede ofrecer soluciones a futuro. No sé, ¿qué pensará Andrés? Yo voy a ver si creo que es eso. Para nosotros hubiera sido absolutamente impensable que efectivamente Europa, constituida de esta forma, hubiera ya dictado una serie de instrumentos que coinciden muchas veces con lo foral. A ver, yo creo que lo foral, además, tiene una cosa muy importante que se utiliza muchas veces en el ámbito social y en el ámbito lingüístico. Va de abajo arriba, bottom up, no es de arriba abajo. No sé si me explico. No es algo que se impone no es algo que se impone de arriba abajo por un poder, llámese central, un soberano que es absoluto o una constitución. No, es algo que nace de abajo, nace de esas juntas generales que son las que en definitiva van creando, moldeando todo ese sistema. Cuando digo juntas generales, me estoy refiriendo a las juntas generales históricas. Hoy, lógicamente, las juntas generales tienen otro cariz. No tampoco tan desviado, pero tienen otro cariz. Entonces, yo creo que en esos sistemas que van de abajo hacia arriba, son unos sistemas que vivifican precisamente lo contrario, es decir, el sistema contrario en el que hemos vivido desde el siglo XIX hasta ahora, que son sistemas en los que efectivamente el Estado todopoderoso, a pesar que el liberal era absentista, pero últimamente en el Estado social nos hemos transformado en una situación en la que el Estado resuelve todo y muchas veces al propio individuo no le queda más que reclamar frente al Estado, dame esto. No, aquí el sistema foral lo que le deja es la iniciativa al individuo, lo que comentábamos antes de la libertad civil. Le dice al individuo, no, tienes que actuar a nivel individual, tienes que actuar sobre todo a nivel social, a nivel colectivo, etcétera, etcétera. Hay que crear mecanismos de solidaridad. Hoy, en el propio sistema foral existían unos mecanismos de solidaridad que hoy en día resultarían impensables. Existían mecanismos de solidaridad dentro de la propia familia, en la que los miembros de la familia que no contraían matrimonio tenían derecho a quedarse en la casa. Existían mecanismos de solidaridad a través de las diputaciones que tenían instituciones de carácter benéfico social. Era otro mundo, otra situación, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso es foral, todo eso está basado en el autogobierno. Por eso lo foral, por eso el fuero de Vizcaya de 1526 no es solo historia del derecho, es derecho real, es derecho vivido, es derecho que sale por las costuras de esta sociedad muchas veces y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta, ¿por qué? Porque, como bien ha comentado Héctor, han sido tantos años de laminación, tantos años de no contar que esto venía de aquí y no de otro lado, que en definitiva la gente ha acabado creyéndose que eso es así desde siempre, cuando es todo lo contrario. Entonces, muchas veces uno se siente cuando habla de estas cosas un poco como San Juan Bautista, ¿no? Vox clamas desertum, es de una voz que clava en el desierto. Pero es que en nuestra vida diaria hay cosas que todavía son forales y que no son nada antiguas, ¿no? Vale, yo lógicamente tengo que hacer esa defensa, pero creo que a través de ese mecanismo, de ese autogobierno y sobre todo de esa voluntad de autogobierno que tenemos, y en un marco mucho más amplio, porque ya no estamos en el Estado liberal del 19, del 20 o incluso la dictadura anterior, no, ahora estamos en una situación muy distinta, supranacional, por llamarlo de alguna forma, y ahí vamos a tener que tomar parte, estamos tomando parte, y de lo que nos venga de ahí también vamos a tener, nuestra sociedad va a ir regulada por muchas cosas que nos ven ahí, pero nos quedan muchas otras cosas que vamos a poder hacer desde el punto de vista de la libertad y la autonomía individual. Esas son las que tenemos que hacer, no solamente en el ámbito del privado o en el ámbito público, sino que yo creo que desde una perspectiva social y federal. Es decir,
A ver, estos mecanismos de autogobierno nos vienen muy bien para saber qué hemos sido, pero también para saber qué somos y para poder influenciar en lo que seremos. Eso es básico. O sea, que la antiguaya está desvolada. Claro, a ver, es un instrumento útil y luego, como hemos señalado antes, el fuero es relación interior, digamos, entonces, desarrollo de tu propia sociedad, de instrumentos nuevos dentro y exterior, las relaciones con el otro poder. Llámale X, hemos tenido que tratar con muchos a lo largo de nuestra historia. Seguramente en un futuro nos va a tocar empezar a tratar incluso directamente algunos temas con otro más. Entonces, interno, externo. Y el fondo es autogobierno. Y claro, y hay que hacerle entender a ese que probablemente no tiene ese conocimiento, hay que hacerle entender a ese cómo se concibe desde el fuero ese concepto de la soberanía. Aitor muchos años ha dado derecho político y sabe que efectivamente desde toda la cuadrilla, aquellos de Hobbes y toda la cuadrilla, una cosa es la soberanía concebida como y otra cosa es la soberanía tal como se ha concebido desde lo foral, sin pasarlo a esquemas absolutamente, digamos, liberales. Pero esa soberanía, aquello que de esos fragmentos de Estado, se decía ayer y toda esta cuadrilla, ¿no? Entonces, pero ¿nosotros qué somos? Pues nosotros evidentemente tenemos un núcleo, yo creo que originario, muy claro, aparte de esa soberanía, de afán de autogobierno. Es decir, queremos gobernarnos por nosotros mismos. Y eso yo creo que no se le puede negar a nadie, no sé si me explico. Luego hay que ser eficaz en ese autogobierno, también es verdad. Y lo que hemos ido buscando a lo largo de la historia, y fuera lo que nos ha servido, ha sido precisamente de elemento fundamental, de elemento básico para lograr ese autogobierno y poder proyectarlo, que lo ha comentado, a nivel interno y a nivel externo. A nivel interno, y perdón por volver a utilizar para términos o conceptos modernos, ¿podríamos decir que el fuero tenía un sustrato democrático? A nivel interno, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Okay. A ver, vamos a ver. Mutatis mutandis. Claro. Evidentemente, la sociedad vizcaína del siglo XVI, con los parientes mayores y toda la cuadrilla que andaban todo el día dándose de tortas los unos con los otros, es una cosa. La sociedad de 2026 es otra. Pero al menos una cosa sería luego en la práctica cada caso. Pero al menos ante la ley, todos los vizcaínos eran iguales. Cosa que en Castilla no sucedía. Ante la ley, todos los vizcaínos eran iguales, un monto determinado. Y de hecho, para asegurarse de eso, y de que aquí todo el mundo era considerado noble, digamos, lo que se asegura es que cuando sale a Castilla, y antes ha hecho una mención también, es, oiga, a mí, si me detienen fuera de mi país, a mí me juzgan con mi ley. No con la del otro país. Exacto, de cara a el árbol genealógico, la hidalguía. Que efectivamente me toca ver callar. Aunque fueran caseros, pero entonces sí, en ese sentido, como tú bien has dicho, mutatis mutandis, hay que considerar qué tipo de sociedades eran, ¿no? Pero sí, pero esa idea básica, claro que existe, ¿no? Y aúna con ella la de la libertad. Y yo creo que ahí también... Yo creo que Andrés que este tema lo conoce muy bien a la hora de decisiones y de adoptar pues mecanismos que van más en consonancia con la mentalidad que tenemos hoy en día. Y no sé, y por citar uno antiquísimo, el Alcapoderoso, por ejemplo. Pero seguro que a ti se te ocurren absolutamente, y la adaptación de absolutamente impensable de propiedad. Absolutamente impensable, digamos, de Orduña para abajo, pero absolutamente utilizado de Orduña para arriba. ¿Por qué? Porque lo que se trataba era mantener la unidad patrimonial. Es decir, es el viejo refrán que he comentado, Errik Berelegue, eche y verás tú. Cada pueblo, su ley, y no entendamos ley escrita, pero cada casa, cada familia, su costumbre. Esto parece una tontería, parece un refrán del siglo XVI, por cierto, coetáneo con nuestro fuero luego de Vizcaya, o con el fuero reformado, como llaman algunos ahora, pie. Sí, pero tiene su peso, tiene su razón de ser. ¿Por qué? Porque de lo que estamos hablando es
vuelvo a decir, y no quiero idealizar, lo he dicho al principio, no estamos creando mitos, no estamos hablando de una república constituida por hombres libres, no, efectivamente, claro que existían mecanismos de representación que probablemente hoy en la democracia liberal pues, puedan ser considerados de una forma u otra, pero sí que es cierto que villas y anteiglesias estuvieron peleando durante muchos años hasta llegar a la Concordia en 1620, como las anteiglesias, que eran normalmente pequeñas, normalmente eran pueblos que tenían más una economía agrícola que una economía comercial, estuvieron en lucha con las villas durante muchos años y cuando llegaron a la Concordia hicieron dos cosas. La primera, todos a las juntas y con los votos en función de lo que tengamos a cada pueblo, se da tantos votos, etc. Y la segunda que hicieron es, y vosotros, los de las villas, si queréis pasaros en el ámbito del derecho privado, de la herencia, que digo, a las anteiglesias, os pasáis a las anteiglesias cuando queráis. Y hubo algunos que es pasar, otros no. Entonces, a ver, aquí el fuero, ya lo he dicho antes, va de abajo hacia arriba. Empieza en el individuo, sobre todo empieza en la familia nucleada en torno a ese caserío o a esa explotación agrícola o a esa explotación de otro tipo. No nos olvidemos de los molinos, no nos olvidemos de las ferrerías, no nos olvidemos de las embarcaciones de la costa, etcétera, etcétera, etcétera. Y que empieza desde abajo y va hacia arriba. Va hacia arriba en el sentido de que esta gente son los que luego, en definitiva, en juntas generales, representan a cada uno de sus municipios. Se me dirá, no, pero lo que se mandaba a las juntas generales eran los hanchos del pueblo, que eran los que sabían leer y escribir. Bueno, ahí habría muchas matizaciones que hacer. Fíjate los líos que había en el siglo XVI por gente que no sabía exacto en castellano. Exacto. Y también y constan muchas actas la traducción que había hasta finales de el siglo XIX, las traducciones de las intervenciones del corregidor para que todos los delegados, todos los punteros lo entendieran, o sea, que eso de que iban todos, claro, que iban... Y luego siempre estaba el azar, ¿no? Porque había que meter el nombre en las bolitas. Efectivamente. Igual, y luego salía... eso que tú consiguieras presionar, igual resulta que salía el nombre más en la elección. Pero una cosa, no pensemos tampoco que, bueno, pues fuero lo asimilamos en una sociedad rural, ¿no? No debe ser el Áncar poderoso. Vamos a ver, ¿qué es lo que está pasando? Igual, tú lo explicas igual mejor que yo, pero una familia y cuando fallece uno de la pareja, pues si tú coges el Código Civil estás obligado a empezar ahí a repartir a los hijos, tal, etcétera, etcétera. Con el Áncar poderoso, si ha habido un acuerdo entre los dos, tú lo dejas como comisario al otro, oye, y esa persona se queda con todo hasta que muera. O, si decide antes repartir esto para este, el otro para el otro, pues poco a poco. Pero tú aseguras, digamos, a tu pareja. Eso es muy mentalidad de hoy en día y muy mentalidad moderna y muy mentalidad urbana. Bueno, pues eso está en el fuero. Y se puede hacer aquí, no se puede hacer en otros sitios. Claro. Es decir, y ojo, porque ahí tanto el marido como la mujer pueden ser comisarios. Hoy en día he hablado mucho de tema de la mujer, en el ámbito del fuero, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que existe esa equiparación. De hecho, en muchos casos, estos últimos, yo lo he conocido, es la mujer la que llega al caserío. Y es la jefa, digamos, familiar. Entonces, quiero decir que ese espacio propio que hemos creado, ese espacio que, en definitiva, nos viene dado por ese... A ver, el texto antes se ha definido como un hito. Yo he dicho, no quiero convertirlo en un mito. Fue un hito, sí. Es un hito, sí, pero es un hito, lo que decía Aitor, dinámico. No puede ser un hito estático. Un hito estático, pues los especialistas en historia del derecho nos contarán de dónde viene, a dónde va, etcétera, etcétera, etcétera. El hito dinámico es el que nos interesa hoy. Explicarle a la sociedad de hoy que ese fuero de 1526 le sirve no en su literalidad, le sirve como espacio propio de autogobierno, de resolver necesidades de carácter social, de avance social, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, claro que antes que se comentaba antes, ¿no? Ha salido antes el tema voy a utilizar términos del 19. Bueno, pues probablemente hoy la terminología del 19, del 20 y ya del 21,
pues es la que todos conocemos, la que todos aplicamos, la que todos, en definitiva, la que todos vivimos, ¿no? Cuando nos habla de Constitución, sabemos de qué estamos hablando. Cuando nos hablan de fuero, ya no sabemos si estamos hablando de las hojas del árbol de Guernica o de alguna otra cosa. No, yo creo que cuando hablamos de fuero, tenemos que pensar que dentro de la autoorganización social hemos tenido un espacio, tenemos un espacio y podremos tener un espacio. Yo creo que esa es el desideratum del asunto. Y en términos, a la hora de condensar esos principios que se formularon en 1526 y proyectarlos actual. Os decía yo antes de que la oralidad era la gran desconocida. Sí. Y otro concepto muy importante, que he dicho antes, pero quisiera recalcar, fuero es negociación. Muy importante. Es pacto. Pacto interno y pacto externo. Y no es justamente lo contrario a la imposición. Ninguna de las partes puede poner nada a la otra. Es un concepto muy importante. Significa mucho para el autogobierno. Entonces la gente llana, el pueblo, el casero, conocía el fuero, lo entendía, lo reivindicaba, Sí. Si no, no se entiende todo. Vamos a ver, Carlista, ha salido toda la llamada. ¿Por qué aquí sí y por qué en otros lugares no? Contaré una anécdota. En 1981, mi primera intervención en una notaría como marquina, que estaba rodeada totalmente de antiiglesias, en los que efectivamente la explotación agrícola era el elemento fundamental agrícola-ganadera en aquel momento. Recuerdo que en mi primera intervención aparece en mi despacho un baserritarra, ya mayor, se siente enfrente mío y me saca del colco donde me tenía debidamente amartillado unas capitulaciones matrimoniales, un contrato sucesorio, una sucesión en vida, que el Código Civil prohíbe, pero que aquí es de lo más normal. ¿Qué habían hecho sus padres a favor de, en el año 1941 o 42? Estábamos en 1981. Y me dice, Jauné, Auschinairot. ¿Y qué quería hacer? Quería hacer lo mismo con su hijo, para mantener esa unidad por caserío, esa unidad de la explotación familiar. Alguien me dirá, bueno, eso hoy en día, teniendo en cuenta que los agricultores todos son mixtos y bajan a la fábrica ya, es un desiderato. Sí, pero es que no solamente era eso. Todo pasa de tarda. Y toda persona que vive en el ámbito rural sabe perfectamente lo que es un bidesor, un camino de servidumbre. No hace falta que le digas ninguna otra cosa. Todas las personas que han vivido en ese ámbito rural y que han tenido contacto con el fuero y que lo han vivido, inmediatamente te dirán, cuando una persona fallece y si le preguntas, ¿y tenía tu testamento? Dicen, contrato. Había hecho ese contrato de capitulaciones en el que había mal transmitido el caserío. Esto, alguien puede decir, antigüedad, añoranzas de un pasado feliz. Ahora te ponen unos, ¿cómo se llama estos? Invernaderos, te cultivan ahí las fresas y adiós muy buenas. No, pero eso sirve también hoy en día. ¿Por qué? Porque eso a las familias que hoy en día viven en ambientes urbanos les faculta para la posibilidad de lo que comentábamos antes, que entre marido y mujer, que son los que han hecho ese patrimonio, puedan, a falta de uno o el otro, gobernarlo, administrarlo, etcétera, y puedan, en definitiva, elegir, por ejemplo, al hijo o a la hija que más lo necesite, y sin tener que era un sistema tan rígido como el Código Civil Español que le impone un reparto obligatorio, con lo cual en definitiva desvaloriza en vía. Qué tontería, ¿no? Qué tontería. Eso, la realidad, lo dejas desprotegida porque hay pocos bienes a la propia, a la parte superviviente. Hemos pasado del caserío, a un ambiente absolutamente, estamos hablando de unas propiedades de carácter urbano. Qué tontería, no es ninguna tontería, es simplemente proyectar esa libertad civil que los vascos originariamente y los vizcaínos hemos vivido en realidades actuales. ¿Eso tiene valor? Yo creo que sí, porque socialmente es interesante. Cuando le explicas esto a la gente sabe que socialmente eso es interesante. ¿Y eso de dónde viene? ¿Del cielo? No, viene de una historia, viene de una tradición y viene de una cultura que hemos vivido, que desgraciadamente a los dos que estamos hoy aquí, no nos han enseñado muy parcialmente, porque los dos nos formamos, bueno, tú igual que tú encima, en la época de la dictadura, no nos han enseñado, o nos han enseñado muy parcialmente, o nos han dicho, es una cosa muy antigua. ¿De acuerdo? No. Contra eso contra esa concepción del fuero como algo caduco, añejo, etcétera, etcétera, es con la que nosotros
yo creo que como operadores jurídicos y como juristas y como vascos, y en este caso en concreto más como vizcaínos, tenemos que luchar o tenemos que al menos confrontar, es decir, no, oiga, mire, esto no es así del todo. Esto fue diferente, es diferente y puede ser diferente. Tenemos mimbres para hacer esto. Y aún tenemos reminiscencias, digamos, de aquel fuero, de la foralidad, en el derecho civil, sobre todo el derecho civil y el concierto económico, son los grandes. Bueno, y yo creo que también tenemos otras reminiscencias muy importantes en las costumbres administrativas que se crearon a partir de 1776 y que las diputaciones tuvieron una experiencia y un know-how de autogobierno que fue muy importante. Pero ya la seguridad, ¿de qué se nos la defensa? ¿Y por qué ahora la policía foral? Bueno, fíjate que no habían podido acceder ni a tráfico, por eso decía lo de la pegatina. Es para algunos ustedes, bueno, pues con el acuerdo que llegamos, al final, por fin, han accedido también a esa otra competencia. Pero ¿por qué existe también la policía foral navarra? Pues por eso precisamente, ¿no? Entonces, hay otros, no solo el concierto, ¿no? Hay otros ámbitos, tema de transportes, diputación, efectivamente, y luego, bueno, hay un montón de pequeños ámbitos en los que nos distinguimos de otros gracias a esos sirriquitus, ¿no? Sin huecos que deja el fuero, que hay que saber explorarlos. Por eso digo que esto es constante, ¿eh? Evidentemente para Madrid es muy cansino, ¿no? Ya están estos pesados también, y que joder, espera que no sabemos qué estudiar aquí el tema, que no sabemos a qué va esto, y ya ven aquí que si el toma foral y tal, pero... Y el Tribunal Constitucional busca conectividad. Sí. Y cuando busca conectividad con instituciones que hemos tenido, los vascos tenemos unas cuantas pasacas. La gente no sabe, por ejemplo, que antes que la Arzaña, cada diputación tenía sus forales, sus millones y sus micletes, y que los forales, en el caso concreto de Vizcaya, eran los que llevaban las sucursales de la entonces Caja de Ahorros Vizcaína de la Diputación en cada uno de los pueblos. Eran bancarios, además de forales. Quiero decir que esa es la conectividad. Cuando el Supremo dice, cuando el Constitucional dice, no, que hace falta que conecte, o sea, que haya... No, pues que nosotros las tenemos. Bueno, y que nos ha llegado a nuestros días, es clave la apuesta que se hizo en la transición, claro, por los derechos históricos, por se fijaron en la Constitución, en el Estatuto, ¿no? Porque fue una apuesta inteligente. Porque si hubiera sido una apuesta de otro tipo, una apuesta rompedora o todo o nada, la hubiéramos acabado en la nada. Hubiéramos acabado sin que no hubiéramos podido llegar al todo. Sin embargo, yo creo que esa apuesta que se hace es una apuesta progresiva, es una apuesta inteligente, que nos está permitiendo recuperar espacios. Sí, y fue así, ¿no? Progresiva, pero al mismo tiempo firme, eso, incomprendida en el momento, por ejemplo, con el empecinamiento nuestro en exigir un concierto económico. En un momento en el que el paro llegaba aquí al 26-28%, en el que, bueno, nuestra economía se estaba hundiendo, ¿y dónde van estos locos, no? Y sin embargo en resumen, lo que está apostando, y tiene mucha conexión con el foro, me acuerdo una conversación una vez con Montoro, el ministro Montoro, estábamos con un tema de presupuestos. Hombre, Héctor, y tal, ya un traje a tu medida, lo que quieras, tal. Y digo, no, ministro, no te confundas, yo no quiero que me hagas un traje, quiero que me dejes hacer el traje a mí. O sea, nosotros lo que queremos es dejarnos hacer el traje. O sea, ustedes estén ahí, no se preocupen, ya haremos, ¿no? Pero esa apuesta por el concierto, por decir, lo haremos nosotros, porque no sabemos, hoy en día la situación es mala, pero a futuro no queremos ser dependientes de nadie, fue muy importante. Y eso lo posibilita también esa disposición adicional primera, ¿no? La famosa enmienda Unzueta. Y en aquellos momentos fui denostado, muy denostado. Desde luego por parte de la izquierda abertzale, no entendían este tipo de conceptos. Yo creo que el nacionalismo vasco siempre, cuando se habla, por ejemplo, de derecho de autodeterminación, es el propio nacionalismo vasco, pero en los años 30 ya quien lo saca, ¿no? Euskadi Europa, Aguirre habla pero nunca abandona
el sentido de lo foral, que es un instrumento también con el que tienes que jugar, ¿vale? La autodeterminación, claro que sí, no solo en los años 30. Se plantan en Versalles, ¿no? Cuando la conferencia de Versalles, cuando viene Wilson con aquello de que, bueno, ahora la autodeterminación de los pueblos en Europa y tal, nosotros también, ¿no? Se utiliza eso, pero se utiliza también la foralidad, porque es parte de nuestra herencia y es otro instrumento con el que hay que jugar. Y yo creo que sí, fue fundamental y creo que lo va a seguir siendo a futuro. Así que yo me descubro con respecto a los hijos mayores. Mira, que brutal, porque de hecho lo que ocurre es que eso foral, lo foral, al fin y al cabo, sobre todo a principios del siglo XX, se traduce en ese autogobierno. No sé si cuando digo traduce en terminología. El mensaje de las diputaciones al directorio militar es muy clara. Se cambia por el tema del les. No se cambia. Se traduce o se concreta en un estatuto en función de ese ordenamiento jurídico que existe. Pero ese ordenamiento jurídico, cuando se plantea el tema del estatuto, se hace siempre con respeto a las competencias forales. Eso es como mucho que dicen, sin renunciar a todas las caporales. Estamos hablando de 1918. Claro, es decir, es una cosa que al fin y al cabo aquí nadie se olvidó de lo foral. Diputaciones, que tampoco eran, pero eran terroristas. Muchas de ellas además mandadas por Sí, de los Vizcay, resistionistas. Antes de terminar, me ha venido a la cabeza el fuero, del fuero nuevo. La primera ley es que el señor de Vizcaya tenía que jurar los fueros. ¿Qué importancia tenía eso y por qué? Pobre, lo ha dicho Aitor, eso es un pacto. Ese es el pacto. Nosotros pactamos. ¿Con quién pactamos? Con el señor de Vizcaya. Que luego el señor de Vizcaya llegó a ser rey de Castilla, estupendo. Que luego llegó a ser rey de las Españas, fenomenal. Estupendo, nosotros seguimos pactando. Y por Navarra, es cierto, pasar a algo, es un pacto también, ¿no? Y cuando llega Teobaldo, cuando llega una dinastía extraída de su país, entonces cuando tiene que plantearse escribir el primer fuero, etcétera, etcétera, es el mismo proceso que el vizcaíno. Oiga, usted aquí no puede hacer lo que le dé la gana, esto no es un rey absoluto, y no, aquí quien manda es la gente, son las instituciones. Y usted tiene unos límites, ¿no? De ahí luego también toda la idea de pase foral. Si te excedes, si la otra parte contratante se excede de sus límites, pues entonces podemos decir, oiga, mire, porque eso tampoco se entendió muchas veces lo de se obedece pero no se cumple. Porque al final lo que quiere decir es, oiga, mire, se obedece, quiere decir, no vamos a romper, seguimos manteniendo la relación. Ahora, en esto concreto, que usted nos dice que hay que hacer, pues sabe que le decimos que no, porque no tiene ese derecho a hacerlo, si no es con nuestra aquiescencia y nuestra voluntad, ¿no? Entonces, por eso que ni jura, y por eso también la derivada del pase foral, que existe también en los otros territorios, ¿no? En Navarra. ¿Qué es lo que el siglo XIX le sienta fatal al Estado español cuando empieza a legislar? Cuando empieza a legislar, empieza a llevarse por delante todo lo que puede y más, y entonces van las juntas que todavía existían y le dicen, no, pase foral. Y entonces, claro, el pase foral es obedecer, pero no se cumple, es más una pose que una realidad. ¿Por qué? Porque, claro, la fuerza del Estado liberal arrampla con todo, ¿de acuerdo? Pero, evidentemente, toda la legislación que el Estado español, a lo largo del siglo XIX, va intentando meter en Vizcaya, esto va absolutamente antiforal y es objeto de pase. Lo que pasa es que no es bien. Pero fíjate pero por si acaso pase. Sí, pues ahora este es que va unido a lo que decíamos antes, el año 18, bueno, bien, un estatuto de las diputaciones, pero sin renunciar a tal. Y va unido a la disposición adicional del Estatuto de Guernica, que dice, oiga, sí, de acuerdo, este es el acuerdo, pero el pueblo vasco no renuncia a los derechos que pudiera haber correspondido a lo largo de la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Siempre lo acordamos, históricamente. Y en el futuro tendremos que seguir así, haciéndolo así. Porque a nuestro fondo de libertad, a nuestro fondo de derecho, no vamos a renunciar nunca. No, al menos mientras pueda. Entonces, con eso nos quedamos. Con el carácter de negociación y de pacto del interno y externo es la idea, y de renovación. Y de virtualidad todavía no se va a más de 500 años. Lo vamos a intentar. Sí, maestro.
Nosotros somos finitos, pero vendrán otros que seguirán intentándolo. Porque sí. Ustedes. Muy bien. Es que muy bien.